construir mejor su oído a la voz de Dios. Entonces, ¿dónde va a empezar? Usted va a empezar donde Dios ha hablado y usted sabe que Dios ha hablado. Que no hay discusión. Usted sabe, eso es la voz de Dios. Entonces, en capítulo 20, usted va a encontrar los 10 mandamientos. ¿Verdad? Y esos 10 mandamientos fueron dados a la nación de Israel. ¿Okay? Y entre estos mandamientos, usted va a encontrar, ¿qué? Honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces sabemos que la voluntad de Dios, y si usted escucha una voz que dice que usted debe honrar y respetar a su papá y su mamá, y usted sabe, esa es la voz de Dios. Ahora, si usted escucha otra voz, dice, usted no necesita escuchar a su mamá, su papá. Usted puede hacer lo que quiere, usted puede tener una boca mala, y usted puede resentir, y usted puede revelar, y usted puede hablar mal y cosas así. Entonces, usted va a saber quién es, no es el Señor. ¿Aló? Entonces, eso es como usted empieza a determinar entre voces. ¿Cuál es la voz de Dios y cuál no es? ¿Cuál es la voz del buen pastor y cuál es la voz del ladrón que está saltando el cerco? Porque Jesús dijo, cualquier que otro que entre en el redil, no por la puerta, no todos son saltadores o ladrones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver, eso no es la voz del Señor, no es el buen pastor. Dice, no matarás, ¿okay? Si hay una voz impulsando. Y aquí usted puede definir. Dios ha dicho, no va a hablar, no va a calumniar a otras personas, porque cuando usted lo hace, está atentando en contra de su vida. Es una forma de homicidio de carácter. Entonces el Señor prohíbe que haga eso. Entonces, si usted tiene una voz o palabras entrando en su cabeza que le dirige a empezar a hablar de alguien y calumniarlos y empieza, ¿qué es la palabra? Chismear acerca de personas. Entonces, usted va a saber que eso no es la voz del Señor dirigiendo a hacer eso. Usted va a saber que es el ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Entonces, no es el Señor. Porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, vea cómo funciona. Eso es como uno empieza. Usted empieza con lo que ya sabe. Dios ha dicho. Y no hay duda. Y usted empieza a diferenciar en las voces. Usted ponga, alguien dijo una vez, usted ponga un colador en cada oído. Y usted va a separar los diferentes pensamientos. Solo deje entrar los buenos y usted guarda afuera los malos, ¿verdad? Como cualquier cocinero en la cocina, saca su colador y empieza. Y si solo quiere lo bueno y quiere sacar las cosas grandes y cosas así de algo que está cocinando. Entonces, lo mismo cuando nosotros estamos aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Empezamos donde ya sabemos con seguridad es la voz del Señor y empezamos a comparar voces y opiniones para separarlos. Allí usted empieza a entender cuando esa voz está hablando de las cosas buenas. Empieza a entrenarse. Ok. Así Dios habla. Así es su voz. Empieza a entender su tono y su son y su forma de hablar con usted a través de eso. Y cuando Él empieza a hablar algo que no está directamente en la palabra, directamente en la Biblia, porque su vida no está hace 2000 años, ¿verdad? Ojalá que está vivo hoy. ¿Ven? ¿Okay? Entonces usted está viviendo ahorita, Dios tiene que hablar acerca de su vida ahorita. Amén. Él tal vez quiere hablarle acerca de qué tipo de vehículo necesita comprar, o si debe comprar el vehículo, o la casa que va a comprar, o si no debe comprar esa casa, que vea algo mal con la casa, y él dice, no haga eso, cosas semejantes. Y si sabe cómo él habla con usted será oído. Pero recuerda, usted tiene un enemigo, él va a tratar de falsificar. Él va a tratar de falsificar la voz de Dios. Va a tratar de imitarlo lo más cerca que puede para engañarle. Entonces, por eso no es tan fácil algunas veces.
Pero algunas veces es frustrante o confuso algunas veces, porque usted no solamente hay una voz del Señor, hay una voz del enemigo que está tratando de imitarle lo más cerca que puede. Entonces hay que darse cuenta. Y usted dice, oye, es que es tan difícil, ¿por qué está tan difícil de escuchar la voz de Dios? Porque usted tiene oposición. Hay alguien que no quiere que usted escuche la voz de Dios. Y por eso, algunas veces para nosotros, es un poco borroso, opaco, confuso, frustrante algunas veces, porque no solo tenemos la voz de Dios, tenemos otra voz bombardeándonos, tratando de forzarnos a hacer cosas que van a destruir nuestra vida. Y con mucho gusto, ellos quieren destruir nuestra vida. Y por eso estamos en este tipo de situación. Entonces, no hay que lamentarlo, porque así es la cosa. Hay que reconocer cómo es, entender en qué estamos metidos y con quién y con qué tenemos que tratar. Y cuando sabemos eso es mucho más fácil. Porque si usted simplemente piensa que Dios está hablando y nadie más, usted va a ser engañado un montón de veces. Si usted piensa que el diablo no puede tratar de imitar y tan cerquita parece que es Dios hablando, si usted no sabe que eso puede pasar, entonces usted puede ser atrapado también. Entonces uno tiene que saber en qué está metido, ¿verdad? Entonces, y no robarás. Otro. Dios dice que no robarás. Entonces no vamos a estar robando. Y si hay algo que impulsa o nos engaña o nos trata de forzar, cosas así para robar, nosotros ya sabemos. Entonces, lo siento. Yo no voy a estar escuchando ese tipo de voz, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar atento. Tiene que estar atento a lo que está pasando cuando usted está tratando con esas cosas. ¿Cómo viene? ¿De qué dirección viene? ¿Cuán fuerte es? ¿Cuánta fuerza hay atrás de ello? Porque normalmente el Señor no pone mucha fuerza atrás de su voz. Es quieto, suave. El diablo le trata de empujar para hacer cosas rápido, sin pensar, sin tomar en cuenta las cosas, y hacerlo con fuerza, diciendo, oh, no tiene mucho tiempo, tiene que hacerlo ahorita, y si no lo hace, no va a hacer otra oportunidad. Y entonces le trata de infundir temor, duda y otras clases de cosas. Y en eso ya tomamos malas decisiones y empezamos a tener malas consecuencias. Y por eso es tan importante, y la cosa más importante en la vida, es saber escuchar la voz del Señor. Amén. Ahora, vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. En versículo 15, en adelante hay un pasaje que habla, Jesús está hablando con Pedro. Y él está diciendo a Pedro lo que él quiere que haga. Primero dice, Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, Señor, ya sabe. Entonces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. ¿Me amas? Señor, tú sabes todo lo que sabe que yo amo a ti. ¿Verdad? Entonces, después le dice, cuando eres viejo, tú no vas a tomar la ruta que tú quieres, vas a ser llevado por la mano por otro, por el Espíritu, por la voluntad de Dios. Y va a morir en cierta forma. ¿Ok? Su vida va a finalizar siendo crucificado como el Señor, sino al revés. Ahora, eso fue Jesús hablando a Pedro. Y eso es donde nosotros tenemos un problema en nuestra vida. Muchas veces cuando Dios habla con otro, pensamos que está hablando con nosotros también. No necesariamente. ¿Están conmigo todavía? Amén. Solamente porque Dios dice una cosa a una persona, no significa que Él está hablando con nosotros. Leemos ahora en versículo 20. Volviéndose Pedro,
vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús estaba hablando a Pedro acerca de él, ¿verdad? Y ahora Pedro quiere saber acerca de Juan. ¿Y sabe lo que, Jesús dice a Pedro? Jesús le dijo, si quiero que él puede hasta que yo venga, si él quede hasta que yo vengo, que a ti, sígueme tú. Y no, vamos, eso no es asunto suyo y no aplica a usted. Yo he hablado acerca de usted, yo tengo otra cosa para él. Entonces, no estaba dirigiendo su atención a lo que yo digo a otro. Usted debe estar pendiente de lo que yo estoy hablando a ti. ¿Están conmigo? Eso es donde entramos en problemas. Empezamos a escuchar lo que Dios está diciendo a otro y estamos desviando la atención en lugar de estar viendo lo que Él quiere para nosotros. Y eso nos desvía también del camino. Porque empezamos a querer imitar a otro, hacer lo que ellos hacen, o pendiente de ellos y no pendiente de nuestro, cosas semejantes. Leemos el siguiente versículo. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vengo, que a ti. Eso es donde entramos en problemas también. Empezamos a asumir cosas que no son ciertas. Jesús dijo, si yo quiero que quede. Pero todo el mundo empezó a pensar, bueno, Juan nunca va a morir hasta que el Señor regrese. Y no me diga que la iglesia no hace eso hoy en día. La iglesia está llena de esos pensamientos. Pensamos cosas que no son ciertas. Jesús dijo una cosa y dijo a una persona, nosotros empezamos a escuchar lo que él dijo ahí, empezamos a añadir cosas y salimos con otra cosa. Y después nosotros decimos, ya, pero el Señor dijo. No, el Señor no dijo. Entonces no estamos escuchando bien la voz de Dios. Y estamos basando nuestras vidas ahora sobre cosas que no son ciertas. Entonces es muy importante cuando estamos buscando escuchar la voz de Dios, que estamos atentos a lo que Él está diciendo y no añadiendo ni quitando, y también viendo a quién está hablando. Si Él no está hablando con usted, no es asunto suyo. ¿Aló? Pero ¿qué somos nosotros? Somos metidos, queremos meternos en todo. ¿Verdad? Queremos meter aquí, por allá. Y después tenemos problemas con el Señor. Tenemos problemas de escuchar la voz del Señor, porque esperamos que Dios haga cosas en cierta forma, Él no lo hace. Y asumimos. Y no es cierto. ¿Cuántos quieren escuchar bien la voz de Dios? Esos son pequeños detalles, pero son importantes detalles. Porque si Dios me habló acerca de ir a Honduras como misionero, y después viene mi hermano atrás de mí y dice, yo voy a ir a Honduras como misionero también. Pero Dios habló conmigo, no con mi hermano. ¿Y cómo va a salir para mi hermano si él viene y no es la voluntad de Dios? No va a salir muy bien para él. Y después dice, sí, pero el Señor dijo que usted debe ir y yo soy su hermano, entonces yo debo ir también. Es como Abraham con Lot. Cuando Abraham salió para la tierra que Dios prometió y no sabiendo dónde iba, él llevó Lot con él. Pero Lot no estaba involucrado en el asunto. Dios habló con Abraham, no con Lot. Y cuando llegan ahí, ellos están prosperando, porque Lot está prosperando porque está con Abraham, pero de repente ellos tienen un gran problema. Y después tienen que partir caminos, porque el camino de Abraham era uno y el camino de Lot era otro. Y esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cuando Dios está guiando nuestra vida, Él no siempre va a hablar la misma cosa a uno que va a hablar con el otro. Y por eso uno tiene que estar buscando al Señor por su propia cuenta, no dependiendo de otro.
Porque muchas veces yo tengo una perspectiva de la vida, de mi experiencia con Dios y mi propia experiencia. Pero si usted viene y usted dice, ¿qué debo hacer yo? ¿Quién soy yo para decirle qué hacer? Yo puedo decirle lo que dice la palabra. Yo puedo decirle cómo es Dios y lo que Dios quiere. Pero yo no puedo decir exactamente lo que Dios quiere de usted. Porque yo no estoy en su corazón, no estoy en su cabeza. Y Dios está hablando con usted, no conmigo. ¿Aló? Ahora yo puedo orar y Dios puede hablarme. Y tal vez Dios hace eso con pastores muchas veces. Pero usted no puede ir a otro hermano a hacer eso, porque esos no son su pastor. Y mucha gente hace eso. En lugar de ir y hablar con el pastor, que debe hablar, yo estoy hablando con un pastor y ya tiene una relación con el Señor. No estoy hablando de un pastor autoimpuesto, ¿ok? Ya entiende la diferencia. ¿Okay? Hay muchos pastores que no son pastores. Ellos están ahí porque alguien los puso ahí. Pero cuando usted tiene una pregunta acerca del Señor en su vida, muchas veces lo que hace la gente es correr a otro hermano que no sabe nada. ¿Aló? Porque eso es un amigo mío, entonces voy a incluirle en el asunto. Y tal vez ellos tienen una respuesta para mí. Pero ellos no conocen a Dios más que usted, tal vez menos. Y usted corre ahí y usted dice, esto y lo otro, ¿y qué debo hacer? Ellos dan su opinión. Y eso es exactamente lo que es. Es una opinión, no es la palabra del Señor. No es la voz del Señor. ¿Aló? Cuando usted tiene alguna situación, usted debe ir a una persona que es más espiritual que usted. Que usted sabe que es más espiritual que usted. Que tiene una mejor relación con el Señor que usted. Porque ellos, si son más maduros y más sabios que usted, ellos van a decir, yo no sé, cuando ellos no saben. ¿Aló? Normalmente gente van a darle una respuesta, una opinión en cualquier cosa, porque ellos todos tienen una opinión. Pero la persona que es verdad espiritualmente, es espiritual mentalmente y en su corazón y sus emociones y todo eso, no van a dar una respuesta solo para darle una respuesta. Porque ellos saben que van a encaminarle mal. ¿Aló? Entonces es su responsabilidad como oveja aprender la voz del buen pastor para usted. Y usted no puede necesariamente depender del pastor todo el tiempo, porque el Señor no va a decir el pastor todo lo que Él va a decir a usted. Sí, pero yo pensaba que el pastor podía saber todo acerca de la oveja. Si yo sabía todo acerca de su vida, yo moriría mañana probablemente. Hay cosas que yo no quiero saber acerca de su vida. Y cosas que usted no quiere que yo sepa acerca de su vida. ¿Aló? Y es mejor que yo no sepa. Es mejor que solo Él sabe. Y por eso Él necesita hablar directamente con usted. Pero si usted no toma el tiempo y se esfuerza a escuchar su voz, ¿cómo va a oírlo? Es su responsabilidad. No es la responsabilidad de las otras ovejas estar viendo dónde está el corderito. Esa es la responsabilidad del pastor, pero la oveja tiene la responsabilidad, una vez que ha escuchado y conoce la voz del Señor, a seguirlo. Y no a estar yendo por aquí, por allá, por ahí, por allá. Porque hay peligros. Animales, peñas, desierto, otros lugares donde hay peligro. Entonces, si la oveja empieza a andar como una cabra, entonces va a ir en todos lados y va a perderse y va a meterse en todo. ¿Verdad? Entonces, no sea una cabra, sea una oveja, por favor. Entonces, ¿dónde empezamos? Donde ya sabemos donde Dios sí ha hablado y sabemos con seguridad su voluntad para acondicionarnos. Ahora vamos a Mateo capítulo 13.
Mateo capítulo 13. Todo este capítulo es acerca de parábolas. Y la razón que yo lo traigo aquí es el lugar donde empezamos, donde ya podemos entender directamente. No es difícil malentender, no matarás, no robarás, cosas semejantes. Es facilito. Es suficiente lo directo, ¿verdad? Pero hay otras cosas que hay que entender comparándolo con otras cosas. Jesús está hablando a la gente con parábolas porque Él quiere que ellos entiendan. Y hay gente que quieren entender, entonces cuando escucha cosas naturales van a entender el punto que Él está haciendo. Hay otra gente que piensa que son tan sabios y tan inteligentes y cuando ellos escuchan no van a entender nada. ¿Okay? Y esa es la razón que Él está dando en parábolas, porque Él sabe que la gente que quiere entender, van a entender. La gente que no quiere, si entendían, no querían entender de todos modos. Entonces, Él empieza a hablar en parábolas. Entonces, ¿cuál es el punto? Para entender la voz del Señor. Dios va a usar cosas que usted ya conoce para relacionar con cosas que no conoce, para que usted empiece a conocerlos. En otras palabras, para entender la voz de Dios mejor en su vida, cuando no habla de cosas directas, que habla de cosas personales, cosas individuales, cosas que no son, no matarás, no robarás, sino que son puntos de decisiones en su vida, Él va a darle sabiduría y Él empieza a usar cosas naturales en combinación con cosas espirituales. Porque lo espiritual usted no puede ver, no tiene contacto con ello directamente. ¿Cómo nació usted? Físicamente nació no sabiendo nada y tiene que aprender. Usted aprende una cosa, compara con otro y empieza a verificar su conocimiento. El Señor usa su conocimiento natural de la vida para hacerle entender puntos espirituales. Leemos aquí en Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y en versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué está usando él? Él quiere hacer un punto. ¿Qué va a hacer? Él va a usar una ilustración, una historia de la vida natural diario para que él pueda hacer caer un punto en la conciencia de la gente. Y el punto que él está tratando de pasar a la gente es, cuando uno está escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios, es como recibiendo semilla. Y si usted lo reciba, la forma que usted lo reciba determina en cuánta consecuencia buena va a tener. ¿Aló? Si tiene oído para oír bien y usar esa palabra, usted va a aumentar y prosperar mucho. Si usted solo quiere más o menos, no hay mucha importancia, entonces probablemente no va a sacar mucho o nada. Y hay otras cosas que van a influir, otras voces van a tratar de estorbar, confundir, frustrar la palabra, la voz de Dios en su vida para que usted no reciba nada de cosecha. Ese es el punto de la parábola. Pero si nosotros no tuvimos eso, es un poco más difícil de explicar algo. Entonces el Señor usa cosas naturales para que nosotros podamos entender puntos espirituales. Eso es donde empezamos. Con lo bien conocido, lo bien directo y también lo puede ser ilustrado con lo natural y de ahí el Señor puede ir más adelante. Leemos unos versículos más. Vamos a... Yo no leí todo porque el tiempo es corto, pero usted ya sabe dónde encontrarlo, ¿verdad? Amén. Ok. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Voy a mostrarle que el Señor actualmente hace eso. En 1 Corintios capítulo 15. Versículo 46. ¿Hemos llegado? Ok.
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. ¿Qué dijo? No es primero lo espiritual. ¿Qué es primero? Lo terrenal. Y no vamos. ¿Qué es lo que usted conoció primero? Lo terrenal. Usted no conoció lo espiritual primero. Fue nacido físicamente, usted empezó a aprender el mundo natural y ahora Dios tiene que meter lo espiritual. Y dice en Romanos que usted puede ver claramente que Dios existe por lo que fue creado. Entonces Dios usó la creación para mostrar lo espiritual. Y Jesús usó las parábolas, cosas naturales, para enseñar los puntos espirituales que tienen que ser sembrados en nuestros corazones. Ahora estamos avanzando. Entonces usted va a lo terrenal, a lo espiritual. Está comparando cosas. Dios construye el mundo natural para reflejar lo espiritual. Y por eso usted puede entender lo espiritual por lo natural. Puede pasar de aquí a allá. Si alguien le dé la pauta. Por eso Jesús, parábolas, el Espíritu Santo en usted, su maestro, abriendo sus ojos para ver y comparar cosas. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a empezar en versículo 12. Este pasaje, Pablo está hablando acerca de los hombres en la tierra y que hay diferentes clases de hombres. Hay hombres naturales que no conocen al Señor. Hay hombres que conocen al Señor pero no son maduros. Y hay personas espirituales o maduros que han aprendido las cosas espirituales. Empezamos en versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué hemos recibido? El Espíritu. ¿Para qué? Que sepamos lo que hemos recibido del Señor, lo que Él nos ha dado. Si nadie nos enseña, no vamos a saber. Está ahí, pero es invisible, no está disponible a nuestros sentidos físicos. Entonces alguien tiene que conectar lo que es dentro de nuestro área de sentidos a lo espiritual, para que podamos empezar a caminar en lo espiritual. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo ahora? Una vez que usted ha conectado lo natural a lo espiritual y usted empieza a entender lo espiritual, ahora usted tiene algo espiritual y él puede añadir cosas espirituales directamente a lo que ya sabe sin tener que referir a lo natural. ¿Están conmigo? Ve el proceso. Entonces, la razón que muchas veces toma un poco de tiempo de escuchar la voz de Dios es que estamos esperando que es a través de nuestros sentidos naturales. Pero la voz del Señor es espiritual. Tenemos que acomodar lo natural a lo espiritual. Primero, lo espiritual, ya podemos ahora conectarnos directamente con la voz de Dios y podemos ir creciendo más. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Versículo 12. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Dónde está nuestro entendimiento muchas veces? Algunas veces no tenemos entendimiento, no estamos viendo, no podemos entender lo que Dios está haciendo. Estamos en la misma situación. Leemos un poco más. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Cuando nosotros como cristianos recibimos al Señor, el velo está quitado, hay posibilidad de ver,
Pero si nosotros quedamos en la carnal, si no vamos buscando en la palabra de Dios, como Dios piensa y como Dios es, quedamos en nuestros sentidos físicos. Y estamos en la misma posición, como no habíamos nacido de nuevo, como no somos cristianos. Todavía estamos sujetos a lo carnal, lo que podemos ver, sentir, experimentar en el mundo natural. Y por eso uno tiene que ir a la palabra y empezar a conocer el corazón de Dios, lo que Él ha dicho, cómo es que Él piensa. Cuando esas voces vienen, usted empieza a decir, ok, esto es de Dios, esto no es de Dios, y afinando y afinando. Y cuando Él empieza a hablar de otras cosas no escritas en la palabra, y usted sabe, es la misma voz, eso es Dios. Acomodará lo natural a lo espiritual, ahora lo espiritual a lo espiritual. Leemos hasta el fin. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Pero hay libertad cuando usted ya está viviendo en la palabra. Viviendo por la voz de Dios. Escuchando lo que Él quiere. Y caminando con Él. Ahí está donde está la libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vea, hay niveles, hay ascenso, de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Lo más que usted aprenda y lo más vea claramente el Señor, más entiende de su voz y comparando lo espiritual a lo espiritual, poco a poco, más y más y más, ¿qué está pasando? Usted ya está yendo a otro nivel, entendiendo más y más la voz del Señor. Y menos errores y malas decisiones. Y más que usted sabe qué hacer en su vida. Porque Dios está con usted y Él sí está hablando. Pero necesitamos el oído para oír lo que Él está diciendo. Y eso hay que desarrollar, empezando con lo directo, comparando lo natural con lo espiritual, entendiendo lo espiritual y después añadiendo más espiritual a lo espiritual. ¿Están conmigo? Es un proceso. Pero si uno no quiere someterse al proceso, no va a tener resultado del proceso. En otras palabras, si usted quiere leer todo lo demás en el mundo y escuchar todo lo demás en el mundo y usted quiere caminar solamente en sus sentidos físicos, Dios va a dejarle hacerlo. Él no puede hacer otra cosa. Es la voluntad de cada uno de nosotros. Si vamos a esforzarnos, buscar al Señor, buscar su palabra, aprender cómo Él piensa, cómo Él es, y esa voz, empezamos a entender diferencias en voces, ahí, entonces ya estamos, ¿qué? Afinando, sintonizando la radio. ¿Ya? Todos han usado un radio, ¿verdad? Ajá. Y hay un montón de canales, ¿verdad? ¿Cuántos han tratado de encontrar una estación de radio y parece que hay 3 o 4 y usted está ahí? No puedo encontrarlo. ¿Dónde está? Y por fin, solamente es en lo más finito. Ahí está saliendo y ya puede escucharlo. Pero si lo mueve de un lado a otro, hay otra voz que empieza a interferir. Así es espiritualmente. Recuerda, el diablo, él no va a venir como, soy el diablo. ¿Puedo entrar? Por supuesto que no. ¡Bum! No, él va a venir, dice, disfrazado como ángel de luz. Él no va a venir como el malo de la película. ¿Quién quiere el malo de la película? Nadie quiere eso. Entonces no va a abrir la puerta para eso. No, Él va a venir con la voz más fina que Él puede para imitar a Dios. Él va a cambiar algo. Él va solo lo más mínimo. Él puede tomar una palabra del Señor y cambiarlo lo más mínimo y desviarle del camino. Como, sí, el Señor dice que usted puede tener abundancia en su vida. Y el diablo añade, y no importa cómo lo hace.
El Señor quiere que tenga buenas cosas y mucho en la vida, pero no en cualquier forma. Eso es lo que el diablo añade. No es importante, ¿verdad? Nadie va a saber que usted robó eso. Él empieza a contradecir o solamente cambiar un poco, o solo añadir un poco, o quitar un poco. Y él va a tratar de convencerle que es Dios. Y cuando usted sabe que es la voz de Dios, él no puede hacer eso. Él no puede hacerlo. Porque usted sabe. Ahora está en su campo también, sabiendo que es la voz de Dios. Usted tiene que decir, ok, yo sé, no puedo hacer eso. Aunque la tentación está ahí y está empujando el diablo y su propia carne está ahí empujando. Pero de verdad yo quiero eso. De verdad yo quiero eso. Yo quiero. No puedo tocar. ¿Por qué están mirándome así? Usted sabe que es la verdad. Entonces, escuchando la voz de Dios es lo más importante en la vida para cada uno de nosotros. No solamente para el pastor, no solamente para el ministro, no solamente para una persona que ha andado con el Señor por mucho tiempo. Es importante por cada cristiano. Y Dios ha hecho disponible a usted al Espíritu Santo para enseñarle cómo escuchar su voz y cómo saber lo que Dios quiere para su vida. Yo recuerdo cuando yo empecé, yo recibí al Señor y fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo estaba todo emocionado estudiando la palabra y todo. Y todas las noches estudiando la palabra. En la mañana, orando, leyendo un poco, al trabajo, regresar a la casa después del trabajo, inmediatamente después de comer, a mi cuarto, abrir la Biblia, tenía mis cassettes y tenía el libro y yo estaba estudiando todo el tiempo. Esa era mi vida por meses. Porque Dios tenía algo para mí. Dios puso ese deseo en mi corazón porque Él sabía lo que tenía para mí, para enseñar la palabra. Y tenía que saber más rápido, en una forma mejor, para ayudar a otros. Tal vez su deseo grande no es eso. Tal vez es otra cosa. Pero eso no le exime de lo que la palabra de Dios dice. Usted tiene que estudiar la palabra. Usted tiene que leer la palabra y meditar en la palabra. Porque eso es lo que va a hacer su camino salir bien. Y va a prosperarle. Y va a ayudarle a escuchar la voz del Señor. Entonces no puede decir, bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos. Eso no es suficiente. Puede aprender mucho el domingo de una persona que ya ha pasado mucho y tiene experiencia. Pero eso no es para su propia vida en particular en un momento de una decisión necesariamente. Usted necesita conocer la voz de Dios. Y hay que tomar el proceso que hemos enseñado ahorita. Acercándose al Señor. Y de gloria en gloria. Mejor y mejor. Es oído afinado. Entonces cuando empecé y agarré una revista un día, sacaré un ministerio, y ahí estaba un colegio o una universidad bíblica, se llama Rhema. Leí eso, es interesante. Pero ¿sabe una cosa? Hay una voz que empieza a hablarle, no le deja olvidar lo que Dios quiere. No importa qué es lo que usted hace, esa voz siempre regresa. Y de eso, y eso. Y no es una voz, solamente es un deseo que nace y empieza a jalarle en cierta forma. Entonces eso fue, después de unos meses yo estaba en otra iglesia y yo estoy pensando, oh Señor, háblame a través del pastor, dame una profecía, yo no sé qué hacer. ¿Sabe una cosa? Usted sabe qué hacer. Usted tiene que agarrar confianza. Entonces, me llaman. Los pastores me llaman. Sembradores,
Sembrador de la palabra se llamaba la iglesia. Era 20 millas de mi casa. Yo asistí 3 iglesias en ese tiempo. Mi iglesia, otra iglesia el sábado, otra iglesia los viernes en la noche. Y yo estaba ayudando con un grupo de jóvenes el miércoles. Yo estaba metido hasta más que el cuello, ¿verdad? Entonces, cuando me llamaron, ahí, después de alabanza y oración, y empezaron a decir, ¿y sabe lo que el Señor dijo? Él no dijo a ellos qué yo debo hacer. El Señor me dio una palabra. Tú sabes qué hacer. Tú sabes qué hacer. Y ahí yo sabía que yo iba a ir al bíblico. Y ese bíblico era 700 millas de mi casa. Más que 1000 kilómetros de distancia. Yo solo había ido en mi estado y un estado, 3 estados a la par. Nunca había ido lejos, muy lejos. Y el Señor me mandó, me guió. No era una voz, era algo implantado ahí. La voz de Dios muchas veces no es palabras, solamente es saber. Es saber. Pero Dios usó al pastor para decirme, usted sabe qué hacer. No iba a decirme a través de otra persona. Yo necesitaba saber por mí mismo. Algunas veces el Señor va a usar a una persona para decirle cierta cosa exacta. Pero eso es más raro. No es a menudo que el Señor haga eso. ¿Por qué? Porque si usted piensa que es otra persona, no va a continuar cuando las cosas se ponen duro y difícil. Tiene que saber por sí mismo que Dios le ha hablado, que Dios puso eso en su corazón. Porque seguramente el diablo va a hacer lo difícil. Y si usted sabe que Dios no es Dios, esa persona solo estaba en su opinión. Ellos no realmente estaban escuchando la voz de Dios. Ellos dijeron, el Señor dice, pero realmente no era el Señor. Entonces yo estoy libre para hacer lo que yo quiero. Porque lo menos que queremos hacer es lo difícil. Cuando las cosas se ponen difíciles es más fácil decir, no, yo no quiero. Pero cuando uno sabe, cuando pone difícil, lo siento, tenemos que hacerlo, no importa. ¿Están conmigo todavía? Entonces fui al bíblico. Cuando yo fui al bíblico, yo estaba ahí para estudiar la palabra, pero yo tenía otra cosa en mi mente también. Estaba viendo por una esposa. ¿Quién es? Y créeme, estaba lleno de bellas mujeres. Pero yo encontré la correcta. Pero un proceso. Yo tenía 23 años de edad. Yo no era un jovencito. Entonces yo salí con ella. Simplemente no había nada. Uno tiene que acostumbrarse a lo que el Señor está mostrando, no solamente por la cabeza. Usted puede ser engañado por su cabeza y sus emociones. Usted puede casarse con una persona que no quiere hacer nada de lo que Dios quiere que usted haga. Usted puede casarse con una persona, ellos quieren ir allá y usted quiere ir por ahí. Dios dice por ahí, ellos quieren ir allá y se casan. ¿Cómo va a funcionar eso? Sí, pero es bien bonita y me cae bien. Y ella me alaba y me trae comida y me hace esto y lo otro y ya está encantado de mi persona y yo quiero casarme, y después le va a desviar completamente. En su mente y en sus emociones todo está bien bonito, pero en cuanto a la voluntad de Dios no hay nada ahí que va a funcionar. ¿Aló? Entonces yo tenía que ser pendiente del Señor también, no solamente lo que yo estaba viendo. Yo estaba buscando el que haya mujer, haya bien del Señor. Amén.
Pero tiene que encontrar la persona que el Señor quería para mí. Entonces yo no podía estar casándome con la mujer que me parecía. ¿Aló? Viceversa a las mujeres. No podía estar casando solamente porque el hombre más guapo en el mundo como yo. ¿Me entiende? Usted tiene que saber lo que el Señor está diciendo. Y ese adentro, algunas veces es difícil porque el diablo va a bombardear su cabeza y sus emociones. ¿Recuerda? Muchas voces. Y eso puede llegar a ser un poco opaco, un poco confuso. Y por eso hay que tomar un poco de tiempo, hay que estar quieto en la cabeza, hay que buscar al Señor y estar tranquilo en la presencia del Señor para que usted pueda actualmente escuchar lo que está dentro de su espíritu. Porque si usted está escuchando sus emociones revueltos, es la cosa más fuerte que está hablando. Y si usted sigue esto, tal vez no es el Señor. Es fácil seguir sus emociones. La mayor parte de la gente es lo que sigue en la vida. Sus sentimientos, sus emociones. No necesariamente la voz de Dios. Algunas veces sí, otras veces no. Y por eso el Señor no le guía por las emociones. Él guía por el Espíritu en su propio espíritu. Su propio corazón. Y su corazón no son sus emociones. Bíblicamente hablando. En el mundo, dice, mi corazón está roto. No, sus emociones están destruidos. ¿Me entiende? Pero no estamos hablando acerca de lo espiritual. Hay una diferencia entre lo que el mundo dice y su terminología, y lo que es la terminología y lo que es la Biblia. Y uno tiene que discernir y dividirlo, porque se pone confuso. Alguien en el mundo dice, ¡ay, ya se rompió el corazón! No, sus emociones están destruidas, eso es lo que está pasando. Pero su corazón espiritual, si está en el Señor, está intacto. Y ahí es donde Él va a hablarle. Y es donde usted tiene que escuchar. Bueno, ya se pone tarde. Vamos a cerrar para hoy. Vamos a continuar. Padre Celestial, tenemos gracias por tu palabra. Y